Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal y hoy tengo una de las creadoras de contenido literario más importantes de Hispanoamérica. Es una mexicana que muchos de ustedes deben conocer y si no la conocen es hora de que la conozcan. Ella se llama Valentina Traba y tiene un proyecto hermoso que se llama El Librero de Valentina, con el que lleva pues ya varios años posicionándose como una de las grandes recomendadoras de libros, una de las grandes promotoras de lectura y ha hecho pues yo creo que un trabajo impresionante por formar lectores en toda la región. Valentina, de verdad qué honor tenerte en Biblioteca Personal. Yo feliz de estar con ustedes, muy contenta por fin de poder platicar contigo. Valentina, quería que arrancáramos un poquito por tus inicios como lectora. Entiendo que tu mamá era lectora, tu abuelo era lector, tú siempre has sido una gran lectora, de hecho hasta estudiaste literatura, pero quería que empezáramos como con ese primero, esas primeras lecturas que te hicieron enamorarte de la lectura y cómo terminaste muy involucrada con el mundo de las letras. Mi mamá era lectora, pero no tanto. O sea, estaba en clubes de lectura. O sea, te estoy hablando de hace 40 años. O sea, los primeros clubes de lectura que se formaban en la ciudad donde vivía, ella estaba ahí. Y ella, a lo largo de toda mi infancia, pues me platicaba un poco sobre libros o los libros que ella leía. Afortunada yo porque pude leerlos muchos años después. Pero yo creo, María José, que fue en la adolescencia. O sea, como por ahí de los 16 años, cuando me di cuenta de que pasaba más tiempo leyendo que en cualquier otro lugar. O sea, más tiempo clavada en un libro que incluso poniendo atención en la escuela. ¡Wow! Sí, o sea, hay muchas personas que estudiaron conmigo, amigos de esa época, que me dicen es que siempre te recuerdo con un libro en las manos. Y yo creo que uno de esos primeros libros, porque fue una de las recomendaciones de mi mamá en su momento, fue Flores en el Ático. Uh-huh. O sea, que mucha gente me ha tocado que casualmente inicie con ese libro. Antes ya había leído Momo, de Michael Ende, pero, o sea, lo recuerdo de manera muy vaga. Yo creo que a partir de ese momento empecé a acercarme a los libros que tenía en casa. No recuerdo haber comprado tantos. O sea, más bien en mi etapa universitaria, ya cuando estaba estudiando letras, ya fue cuando empecé yo a comprar mis libros. Pero pues era acercarte a los libros que estaban en casa, los autores que mi mamá tenía en el librero. Pero sí, desde muy joven me di cuenta de que ahí era donde quería estar. Y por eso es que decido también estudiar literatura, a pesar de que a mi mamá la idea no era la que más le gustaba. Te dijo de hecho que te ibas a morir de hambre, ¿no? Porque tú empezaste a estudiar otra carrera como más enfocada en comercio y demás. Y ella fue muy enfática contigo de que de esto nunca ibas a poder vivir. Sí. Pero tú fuiste un poco rebelde, ¿no? Yo fui un poco rebelde en ese sentido. Yo siempre quise estudiar literatura. En ese momento yo vivía en una ciudad cerca de la Ciudad de México, que se llama Cuernavaca, donde no existían tantas opciones, era la del Estado nada más. Y mi mamá, habían algunas escuelas, algunas universidades privadas, y mi mamá siempre me dijo, estudia algo que te pueda ayudar a mantenerte, a salir adelante, a ser una profesionista. Y por eso, sin pensarlo, porque hoy cuando hago memoria digo, ¿en qué momento? Sin pensarlo, presenté el examen en la universidad para estudiar comercio internacional. Obviamente fue un fracaso. Al primer semestre yo ya debía todas las de matemáticas, porque pues era una carrera de muchos números, siempre los he odiado. Y cuando llegué al final de ese primer año dije, ¿qué hago aquí? No voy a seguir, no es lo que quiero, pero ni siquiera me lo cuestioné tanto, todo fue como muy rápido. Me acuerdo que busqué la opción de la Universidad del Estado, porque la otra era la UNAM, que es la máxima casa de estudios en la Ciudad de México y en el país. Pero era irme a vivir a otro lado. Y en ese momento, pues también el presupuesto no alcanzaba. Entonces mi mamá me dijo, no hay forma. Y me acuerdo que a escondidas fui a presentar el examen. Y ya que me habían aceptado, le dije, mamá, necesito que me acompañes a ver la universidad. No, bueno,
Y entonces esa es toda una anécdota porque era te vas a morir de hambre, qué demonios vas a hacer aquí, qué es lo que se estudia en esa carrera. No tenía ni idea, pero yo siempre fui la más feliz de haber tomado esa decisión. Éramos muy poquitos en el salón. Yo creo que de mi generación éramos 5, 4, 5. O sea, nada. Y fue seguir y seguir y seguir. Aparte, personalmente hubo como mucho cambio porque me casé en ese proceso, terminé la universidad ya embarazada, pero siempre dije, esto es lo que quiero hacer. Y yo siempre le contestaba a mi mamá, si me voy a morir de hambre, me voy a morir haciendo lo que yo quiero. O sea, feliz, te vas a morir de hambre feliz. Exacto, me voy a morir de hambre feliz. Pues sí, pero te vas a morir. Dame chance. Y hoy cuando lo platicamos, sí reconoce todo el trabajo que se hizo, que también llegó muchos años después y ya le da orgullo. No, pues claro, imagínate, yo me imagino a tu mamá viendo con esos millones de seguidores que tienes, esos millones de lectores, comunidades, clubes de lectura, y decir cómo mi hija ha influido tanto solamente por la decisión de ser feliz. Espectacular. Sí, y ¿sabes qué? Que también era encontrar como las opciones. O sea, yo me acuerdo que en el momento en el que estudié letras, pues tampoco te daban mucha opción de trabajo. O sea, en algunos casos nos decían solamente se puede ser o docente o investigador. Y en su momento lo creí así. Dije, ok, pues si no quiero ser investigadora, de nada o sea, no me quiero dedicar a esa rama, pues entonces necesito enfocarme en la docencia. Y por eso fue que durante un tiempo di clases de literatura. Pero pues el mundo ha evolucionado, las redes sociales han cambiado la forma de acercarte a los libros, entonces también fue como encontrar la forma. Hoy me hubiera gustado que me dieran la opción de ser editora, correctora de estilo, o sea, 1000 otras opciones. Oye, Valentina, de hecho, cuando tú le diste clases a jóvenes, tú tenías por ahí que 23 años, 23. Yo tenía 18. ¿Y cómo es formar o acercar a los libros a jóvenes que están cero interesados en la literatura? ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, ya que tienes todos estos años de ir enamorando a los lectores, ¿cómo consideras tú que uno puede acercar a un joven a la lectura, siendo maestro, por supuesto, pero desde también esa vocación de acercar a las personas al amor por las letras? En ese momento fue todo un reto porque estábamos hablando, yo tenía 23, como bien dices, ellos tenían 18, o sea, la diferencia de edad tampoco era tan amplia, entonces me costaba al principio que me vieran como a la autoridad, o sea, como era, ay, es otra de las nuestras, o sea, que venga y platique con nosotros de otras cosas. Me acuerdo que aquí en México, el último año de preparatoria, antes de irte a la universidad, se divide por áreas, todas muy enfocadas a la carrera que van a estudiar. Y las que estaban directamente relacionadas con temas de medicina e ingenierías eran las más complicadas, porque hablábamos de grupos donde la mayoría eran hombres, adolescentes, había 1 o 2 mujeres por ahí, 2 niñas, como yo les decía, pero era muy complicado porque no les interesaba. Ellos querían números, estadística, cálculo. Y me acuerdo que la forma fue platicándolo mucho, de manera coloquial, pero también involucrándolos en actividades. O sea, si eran los que iban para arquitectura, de repente les pedía, constrúyanme tal escenario de algún libro. Entonces los obligabas como a llegar a esa parte para que pudieran sacar lo que a ellos les interesaba, pero ya habiendo leído el libro. No se me olvida un trabajo que era desarrollar como unos pergaminos de la literatura náhuatl, de la literatura muy típica mexicana. Entonces les dije, bueno, háganlo con pinturas como si fueran casi pintura rupestre, y ya sabes, ideogramas y pictogramas, y desarrollen un pergamino. Era la única forma. Entonces ya con eso los involucrabas, ellos investigaban, yo les decía, investíguenme sobre un autor de la literatura náhuatl, les daba yo algunas opciones, pero era también mucho jugar con lo que a ellos les interesaba. Los que estaban enfocados a humanidades, pues era facilísimo, que pues, les encantaba, se les daba de manera natural. Pero yo creo que uno de los puntos más importantes, sobre todo, es que la persona que es la que imparte estas materias o estas asignaturas, pues también está interesada en contagiar ese amor. No es lo mismo llegar y dar la clase de manera mecánica, donde ellos apuntan, aprenden de memoria, no razonan ni analizan nada, a cuando te involucras y buscas otras formas de que ellos se acerquen, desde una pregunta capciosa en un examen. Hacía yo muchas dinámicas de lectura en voz alta, ¿no? De tú un párrafo, otro párrafo, y entonces al menos tenían que estar atentos para cuando les tocara a ellos, pues saber dónde iban a comenzar a leer. Creo que eso es fundamental. Y también
romper un poco con esas lecturas que al menos en el sistema educativo mexicano ya están establecidas para incorporar otras. O sea, eso me parece fundamental. Sí, tienen que cumplir con ciertas materias y con cierto tipo de lecturas, pero también creo que si tienes esta capacidad de acercarles nuevos títulos, ya estás del otro lado, porque ellos van encontrando por dónde. ¿No? Yo siempre les decía, no importa el libro que quieras, si es un libro de ingeniería, la biografía de un deportista, de alguien a quien admires. Entonces van encontrando esas nuevas formas de llegar, pero cuando todo es tan rígido, es cuando generalmente al adolescente le bloqueas esa capacidad de sorprenderse o incluso de generar esta curiosidad. Es un trabajal, digo, y para todos, no solamente en México, pues también en Latinoamérica, pero creo de que se puede, nada más es buscar estos nuevos caminos. Valentina, ¿tú cómo le recomendarías a un lector? Porque digamos que no sé si a ti te pasa, pero lo que tú dices es, claro, si a uno le interesa la ingeniería o el deporte o no sé, o el mundo espiritual, uno sí debería buscar como tal vez géneros asociados. Pero ¿cómo le recomiendas tú a un lector llegar al libro adecuado? Porque si a mí me fascina la novela histórica, pues seguramente a mí me va a fascinar Javier Moro, pero si a ti no te interesa nada, de pronto Javier Moro no te interesa tanto. Para ti, ¿cuál es como el paso a paso para ese acercamiento, para que el lector diga, bueno, estas son las preguntas o estas son las cosas que yo debo hacer para encontrar ese libro que de pronto me está buscando? Eso lo he experimentado, María José, con los clubes de lectura. Gente que me dice, yo nada más leo esto, ¿no? Y no me salgo de este género o de este autor. Yo lo que siempre hago es proponerles cosas. Yo sé que los vas a sacar de su zona, como siempre digo, de confort, que ellos van a tener que hacer un esfuerzo por acercarse a otros géneros, pero es darle la oportunidad. Y te estoy hablando de libros breves y que sean a lo mejor mucho más sencillos de leer que otros del mismo género. Pero es darle la oportunidad. Cuando tú lo platicas, cuando tú lo compartes con emoción, viendo otros puntos de vista, dándoles un poco de lo que pueden encontrar en esas lecturas, también empiezan ellos como a generar esta curiosidad y dicen, ok, pues lo voy a intentar. ¿No? Porque al final todos somos lectores y todos hemos pasado por ahí. Yo siempre digo, no leo distopías. Y de repente me llega Agustina Basterrica y digo, bueno, le voy a leer hasta la lista del súper, lo que me dé, ¿no? Entonces, es como intentar también moverte del lugar en el que siempre estás. Al final, la vida evoluciona, como lector evolucionas, y a muchas personas les cuesta dar ese paso solos, necesitan del acompañamiento, que es lo que he intentado hacer a lo largo de todos estos años, es irlos llevando. Hoy mis clubes, hay un comentario que siempre me causa como mucha inquietud, que me dicen, nunca hubiera leído este libro si tú no lo hubieras dejado. Entonces, hay veces que me siento como la maestra gruñona de la escuela que dije, bueno, impuse una lectura, pero la disfrutaron. Claro. ¿No? Me dices, vale, gracias por esto. Entonces también yo he intentado como ampliar mis opciones de lectura, descubrir nuevas cosas, para poder dárselo a la gente y que lo tengan a la mano, porque también muchas veces es no saber ni siquiera qué es lo que se está publicando, qué autores están surgiendo, no tener idea de qué se escribió hace cientos de años. Es como ir soltando esos títulos así, a bote pronto, para que ellos vayan, este podría ser, este se podría parecer a esto en esto. Es decir, dándoles opciones para que descubran, nada más. Imagínate, Valentina, que hace poco hice un curso con Doméstica que se llama Leer para Escribir y todo el curso busca incentivar las bitácoras de lectura, ¿no? Como toda esa interpretación. Y vi que tú sacaste un libro que se llama La terapia literaria, que me pareció espectacular, porque claro, tiene todos estos ejercicios de cómo un lector tiene que empezar como a tener una actividad mucho más o una relación mucho más activa con el libro, como decíamos, de creación, de mirar otros frentes, no solamente de subrayar. Yo soy una gran defensora de las subrayadas y me odien, y yo soy una gran defensora de que uno tiene que tacharlos y ponerles comentarios, pero quiero que hablemos un poquito de por qué es tan importante como esta intervención, así uno sea arquitecto, así uno sea poeta, así uno sea, no sé, cualquier cosa que sea. ¿Cómo ves tú como todo lo que hay más allá de una simplemente lectura en la que uno pasa por un libro y lo deja? Es que yo creo que cualquier lectura se convierte, es una vivencia. Yo siempre he pensado que no importa ni a qué se dediquen, ni qué es lo que hagan, ni cuáles sean los intereses. Es encontrar este espacio en el que descubres cosas que nadie te va a decir. No sé. O sea, yo siempre les digo, es que un libro no es nada más la experiencia de la historia, es lo que encuentras tú de ti mismo sin importar qué hagas. Yo, como tú, soy defensora de la subrayada y antes no lo era. Antes yo pensaba que el libro tenía que mantenerse inmaculado, perfecto, sin una arruga. Y un día me tocó entrar en una librería de viejo
y abro un libro y todos los márgenes estaban escritos. Me llamó más la atención lo que esa persona había escrito que el mismo contenido del libro, porque yo decía, ¿a qué se habrá dedicado esta persona? ¿Quién era? ¿Por qué escribía esto? ¿Por qué le llamó la atención en este párrafo esta frase? ¿No? Arquitecto, médico, político, lo que sea. Dije, ¿cómo puede impactar una historia en la vida de alguien? Y por eso, a partir de ese instante, me convertí en defensora de hagan con el libro, hagan lo suyo, vivan el libro. O sea, el libro cuenta la historia que el autor puso ahí, pero también cuenta la historia de quien lo lee. Y puede pasar por varias manos y puede ser interpretado de maneras distintas. Para mí eso es, o sea, este valor del libro es como exponenciarlo en el momento en el que alguien decide contar su historia ahí, incluso con una subrayadita nada más. O sea, hay mucho de lector en una frase, que fue la que la subrayó, porque no siempre subrayamos las mismas cosas, ¿no? Estamos leyendo todos el mismo libro y cada quien analiza y le muevan cosas distintas. Para mí esa es la vivencia del libro, eso es llevarlo más allá, es poder recomendarlo, es poder hablarlo. O sea, siempre hemos dicho que la literatura, la lectura sobre todo, porque la escritura sí, pero la lectura es un acto muy solitario, pero cuando empiezas a encontrar que hay otros que están ahí, como tú, navegando por la vida y dicen, quiero encontrarme con estas otras personas con las que puedo compartir la experiencia de la lectura. Para mí esa es la parte mágica, o sea, cuando encuentras ese grupo, sin importar de dónde vengas, a qué te dediques, nivel socioeconómico, nacionalidad, idioma, nada. Eso para mí es lo que yo busco en un libro, sobre todo, o sea, llevar la experiencia muchísimo más allá de la mera lectura. Valentina, pero claramente tu libro de la terapia literaria está destinado además a los no lectores y me parece interesante que hagamos ahí un doble clic en cómo uno acerca desde ejercicios, desde un tema práctico, desde una cercanía a personas que no leen, a ese amor en los libros con un libro como el que ustedes propusieron. Fue complicado porque el objetivo era un libro para gente que no lee. Entonces, desde que quedó esa idea, era de qué manera lo vamos a lograr. Siempre pensamos en bloques de texto muy cortos, porque decíamos, bueno, si le das a un no lector 30 páginas de lectura, te va a decir, o sea, ¿qué es esto? Fue también propuesta, en parte también del editorial, el hacerlo muy visual, muy dinámico, desde meter alguna encuesta dinámica, o sea, donde ellos pudieran llenar, ¿no? Al final viene como un diario de lecturas. Siempre buscamos que resultara atractivo y una de las cosas que para nosotros era muy importante era que se utilizara como material de apoyo en las escuelas. O sea, que un profesor pudiera ir canalizando o guiando la lectura a los alumnos y funcionó. O sea, muchos profesores nos decían, les dejé leer la parte de por qué no poner pretextos, ¿no? O qué tipo de lector eres. Y a partir de ahí nos dábamos cuenta de quién había leído y quién de plano nunca en su vida se había acercado a un libro. Tuvimos muchas experiencias de jóvenes que nos decían, jamás he leído nada. Y otros que se acercaban y nos compartían que estaban leyendo, no sé, El Lazarillo de Tormes o algún clásico. Pero era muy interesante ver cómo cada uno lo iba adaptando, pues de acuerdo a las lecturas que había o no hecho. Y era generarles este interés, porque siempre buscamos hablar de manera muy cercana, muy directa. Es no me pongas pretextos. O sea, no pones pretextos para salir con tus amigos. Siempre buscas el espacio y darles todas estas opciones o todo este valor que tiene la lectura para que la entiendan. En la adolescencia es muy complicado, porque incluso por rebeldía te van a decir que no. Claro. Entonces era también buscar esta forma de, a ver, inténtalo con esta página o lléname este quiz, como nosotros le decimos, este test. Lo hacíamos en las pláticas que dábamos, empezábamos directo con alguna encuesta para que se soltaran, participaran. O sea, siempre fue buscar la forma de seguirlos jalando como a la comunidad lectora sin presión. O sea, para mí lo peor que puedes hacer con un lector es presionar, es imponer las cosas, es date tiempo. Por eso las opciones, por eso ¿te gustan los deportes? Bueno, la biografía de Messi, de Cristiano, del que quieras, ¿no? Tratar primero de hacer como la entrada y ya después irlos guiando, pero es un proceso, no es inmediato. Y eso también le corresponde a la gente que va de la mano con ellos, en este caso profesores, padres de familia, porque es una
es un trabajo de todos. Sí, es una chamba. Es una chamba de todos los que estamos aquí, o sea, de los que estamos interesados en seguir atrayendo a gente. Entonces, el propósito de terapia literaria, era precisamente eso, hacerlo dinámico, fácil, que no se sintieran abrumados y que pudieran encontrar ahí, pues esta página me llamó la atención, ok, con eso nos damos por bien servidas. Espectacular. Valentina, una de las cosas que me llama la atención y creo que tú y yo somos como fenómenos de este auge o boom literario en las redes sociales, que más allá de que uno piense pues en comunidades y demás, es encontrar tantas personas, tantos amigos nuevos. Y creo que eso es muy importante para cualquier lector, encontrar con quién hablar de libros. Y creo que lo que tú mencionabas al principio de tus clubes de lectura, es una de las cosas más importantes para un lector, es encontrar esa comunidad donde la afinidad también está en la lectura, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia desde que empezaste tu canal en YouTube, que ya tiene miles de seguidores, en los que recomiendas libros, en los que hablas de literatura, pero que además has conseguido muchísimos nuevos amigos con los que la afinidad te empieza por ese amor común, y eso es demasiado hermoso. Es que es muy bonito. El otro día me preguntaban, María José, ¿qué significaban los lectores? Les dije, va más allá de compartir la lectura. O sea, la lectura es el puente. Después de eso viene un proceso de crear lazos, de crear momentos íntimos. Siempre decimos que en los clubes de lectura es como Las Vegas. Lo que pasa en los clubes de lectura se queda en los clubes de lectura, ¿no? Como esa frase, porque de repente te encuentras que a partir de un libro hay confesiones de todo tipo. O sea, pero desde las más bonitas, desde las experiencias más alegres hasta las más dolorosas, que dices, qué impresión que un libro haya llevado a una persona a estar dispuesto a compartir la pérdida de sus hijos. Hubo un club en lectura que fue muy especial, donde una de las que estaban participando era un club muy grande, no sé, habría 180 personas, o sea, veíamos las caritas por ahí, pero nadie nos conocíamos físicamente. Y esta mujer dijo, yo estoy aquí porque el libro habla sobre duelo y yo perdí a mis 3 hijos y a mi esposo en un accidente de coche. Cuando te dicen eso, y tú dices, sí, yo percibí el libro desde esta perspectiva, y dices, ¿con qué cara opino? ¿No? Todos los comentarios son válidos, pero la manera en cómo la lectura mueve a las personas desde un lugar distinto al tuyo, una realidad distinta a la tuya, para mí eso es lo más valioso. Que sepan que son espacios de contención. O sea, que aquí yo te contengo. Soy lectora, soy empática y puedo contenerte o puedo intentar comprenderte. Porque es muy variado cómo vive cada uno su experiencia, pero para mí ha sido eso. O sea, estos encuentros donde ya en los chats de repente da mucha risa porque les digo, ya cállense, o sea, hablen de libros, están hablando de que ya todo el mundo hizo conexiones distintas y están hablando de cualquier otra cosa, pero ha sido parte de, o sea, encontrar a través de las redes sociales a personas que no sabías que estaban del otro lado o en cualquier otro país y que pueden ser muy cercanas a ti. Total. O sea, no sabes qué bonito. O sea, para mí, yo creo que es de las cosas que más me conmueve. Y otra cosa que también es súper interesante, yo creo que este proceso es construir un vínculo también con las personas que uno admira, y yo creo que te ha pasado, pues sé que eres muy cercana, por ejemplo, a Arriaga, a Benito Taibo, que son 2 escritores fantásticos mexicanos, y quería que nos contaras un poquito como de estas experiencias de pasar de ser el lector, porque claro, uno como lector vive enamorado de los escritores, fascinado, obsesionado, como que es mi ídolo, y de un momento a otro pues uno está como más cerquita de ellos, pero con un vínculo diferente, porque se da cuenta que en el fondo también son lectores. Claro. O sea, todos nos une el amor a los libros. Entonces, como que se rompe esa horizontalidad y quería como que exploráramos, pues sea con Guillermo, con el que quieras, cómo fue para ti esa relación y por qué ha sido tan importante encontrarse desde ese frente. Mira, con Guillermo pasó un fenómeno muy chistoso. Este club de lectura que te cuento de esta mujer que compartió esa experiencia fue en uno con él, que fue de los primeros que tuvimos, estábamos leyendo El Salvaje. Yo siempre lo he dicho, con Guillermo voy a estar muy agradecida porque durante la pandemia, en pleno encierro, todos en crisis, todos con crisis depresivas, de ansiedad, de todo, él se dio la oportunidad de, porque también era una oportunidad para él y para mí, fue estar presente en los clubes de lectura, dedicar su tiempo, porque nadie sabíamos cómo funcionaba esto de el Zoom y temas digitales, y que la gente lo pudiera ver no solo como autor, sino como bien dices, como lector.
¿no? A partir de un comentario que estaba haciendo es, oigan, y ahí les va esta recomendación del libro que me llevó esta idea. Se generó un espacio muy bonito. Hubo gente que incluso durante todo el periodo de la pandemia leímos toda la obra de Arriaga porque la gente me decía, y otro, y otro, y otro, hasta que acabamos y les dije, bueno, esto ya fue una maestría, se acabó, ya no tenemos más material, esperemos la siguiente novela. Él fue uno de esos primeros autores muy generosos para compartir su tiempo con los lectores, cosa que siempre le vamos a agradecer. Y con Benito tengo una anécdota muy chistosa, porque bueno, Benito también es muy famoso en Colombia. Benito, yo la primera vez que fui a la Feria del Libro de Guadalajara, que estaba yo empezando con el canal, me formé 6 horas para una firma de libro. Eran unas filas y filas, ríos de gente. Y yo quería un libro. ¿6 horas? 6 horas. ¿Hiciste 6 horas de fila? 6 horas de fila para un libro. ¿Pero de Benito? ¿De quién? De Benito Taibo. No. De Benito Taibo. Formada así, bueno, llegó un momento en que desayuné, comí, cené ahí en esa fila. Y después se empezó a dar la relación porque Benito también es un gran promotor de lectura aquí en México. Entonces de repente me lo encontraba en un evento, coincidíamos en algo de la editorial y poco a poco se empezó a dar. O sea, de esas veces que dices, y platiqué con mi autor, o sea, con el autor, ¿no? Ya me empezaba a ver o nos empezábamos a ver en ese momento, hace algunos años, no como amigos, como colegas. O sea, bueno, ella hace promoción, yo escribo libros, podemos hacer una mancuerna, ¿no? En la que todos salgamos beneficiados. Y con los años, sí puedo decirte que es una persona a la que admiro inmensamente, le tengo un cariño brutal porque es una persona muy generosa. A Benito, donde te lo encuentras, te pregunta por ti, me pregunta por mis hijos, ¿cómo estás? ¿No? Esta última Feria del Libro de Guadalajara, incluso por ahí una llamada de atención, de estás comiendo muy mal, niña, aliméntate mejor, estas jornadas son muy largas. Que dices, ¿cómo pasamos de hacer fila 6 horas para la firma a sentarme a desayunar con él? A decirle, Benito, aquí está tu lugar, ¿no? Todos esos momentos son los que atesoro porque también de Benito he recibido, es más, en su momento leí uno de Laura Restrepo, el que habla de un caso en Colombia, Los Divinos, de Laura Restrepo. Fue una recomendación directa de Benito. Benito me dijo, vale, léete esto. Entonces, pues así vas formando parte o vamos formando parte todos del día a día, del trabajo, del estar en el tema editorial, en la promoción de lectura. Para mí eso ha sido como la cereza en el pastel de todo ese proceso y ellos dos y mucha gente a la que admiro, con la que hoy tengo contacto fuera de los libros, pero seguimos obviamente hablando de libros, ¿no? O sea, todo el tiempo. Ahora que lo dices, yo creo que Benito, sabes que no es tan conocido en Colombia. ¿No? Valdría la pena que habláramos tal vez de persona normal. Cuéntales a los oyentes quién es Benito y por qué vale la pena leerlo y qué vale la pena leer. Ok. Benito es un escritor mexicano que tiene muchos años publicando. Está muy enfocado en la literatura juvenil, que es muy chistoso porque yo siempre le pregunto, a ver, Benito, ¿escribes para jóvenes? Y me dice, yo escribo para gente de todas las edades. De hecho, su último libro que se llama 4 veranos, son 4 veranos consecutivos de su vida durante su adolescencia, menos el del 2020, en el que él habla de experiencias que tuvo siendo un adolescente, muy vinculado siempre a la lectura. En Persona Normal, que es el libro con el que aquí en México se hizo muy famoso, es la historia de un joven que pierde a sus papás y queda a cargo de su tío Paco. Y el tío Paco es un apasionado de la lectura. Entonces, todos los métodos de enseñanza que quiere aplicar con su sobrino vienen a través de los libros, de alguna anécdota de un personaje. Lo va empapando, pero además lo va empapando de toda esta cultura. El libro tiene muchas referencias literarias, pero además el tío es un irreverente, tiene sentido del humor, rompe con toda la norma, es de estas personas excéntricas que te acercan, que te cuestionan las cosas de una manera poco ordinaria. Cuando estás esperando un grito o una llamada de atención por algo que hiciste mal, él le da la vuelta y de repente es, ¿cómo? No es como hacerte entender. El libro es precioso. Aquí en México es, yo creo que casi lectura obligada. Todavía no en los colegios, pero sí es una recomendación que se hace de manera constante. Benito, además, es un gran conocedor de poesía del Siglo de Oro, porque en su casa, desde muy joven, se recitaban poemas todo el tiempo, y es un hombre empapado de cultura. Y además, hay una de las cosas que yo más disfruto de platicar con él. Sus libros, Majo, siempre son muy chiquitos.
O sea, no pasan de las 180 páginas. Y un día le pregunté, ¿por qué, Benito? Me dijo, porque mientras menos páginas tenga, un libro es más económico y pueden los jóvenes comprarlo. Dijo, si yo escribo un libro de 500 páginas, el costo se excede y queda fuera de sus posibilidades. Claro. Eso te lo cuento y dije, nunca había pensado en eso. Y me decía, yo quiero que los jóvenes puedan comprarlos. Y sí, sus libros son muy económicos. Digo, dentro de toda de este rango de precios que hay en una librería, sus libros siempre son accesibles. Y eso para mí fue como decir, qué bruto, no solamente es un hombre que está creando historia, sino que es consciente de lo que está pasando en la economía de cada casa, ¿no? Hay veces que tienes que evaluar si es este libro o es este otro, no siempre alcanza para comprar 10, 5, 1, se hace un esfuerzo, y que él haya considerado esto, para mí fue como, me parece además un acto muy noble. Total. Valentina, me he dado cuenta, no sé si pasa también en México, ustedes tienen una cultura literaria impresionante, la FIL Guadalajara pues es una prueba de ello, las librerías Gandhi, como que la cultura literaria está muy inmersa en México. Y me llama mucho la atención, pues que en Colombia, claro, conocemos a los clásicos como Juan Rulfo, ahorita está muy de moda Almadelia Murillo, pero me gustaría que nos contaras qué otros autores vale la pena conocer. En Colombia se leen muchos autores colombianos, los que más se venden en librerías son pues esos típicos de los hábitos atómicos y esto es como más... Igual aquí. Pero es muy curioso, hay como un auge, yo me imagino también que desde el punto de vista de mercadeo y de las editoriales pues se promueven mucho los autores colombianos, pero no es tan común que se conozcan pues los mexicanos o los paraguayos o los peruanos a menos de que vengan a un festival o a un evento. Por eso quería que aprovecharas este espacio para hacerle una banderita a estos autores y a estas novelas que te han gustado muchísimo de tu país, que tú que conoces también a los lectores, digas, miren, esto vale la pena leérselo porque de verdad que es un gran libro y que tal vez no tengan tanto conocimiento pues en otras regiones de ellos. Además de los que ya mencionaste, Almadelia es una autora, bueno, que ahorita está muy posicionada aquí en México y afortunadamente ya salió de México, pero hay una escritora que incluso el día que yo llegué a la Feria del Libro de Bogotá, busqué por todos lados porque dije, ¿cómo? Si es una de nuestras máximas escritoras en México, se llama Sofía Segovia. Sofía Segovia es una escritora regiomontana del norte del país que escribió un libro que se llama El murmullo de las abejas. Y si no me equivoco, creo que tiene más del 1,000,000 de ejemplares vendidos. O sea, fue un fenómeno brutal. La novela debe haber salido aproximadamente en el 2017. Es una novela que habla de la post-revolución en un pueblito en el que nunca nadie pensó que iba a ubicar una novela, que se llama Linares, Nuevo León. Monterrey es la ciudad de donde ella es originaria. Es una ciudad muy grande y muy importante aquí en México, pero ella ubica la novela en un pueblo dentro de Nuevo León, dentro del estado. El libro es precioso porque tiene este toque como de realismo mágico, como me parece una belleza de historia. Y desgraciadamente no ha salido de México para llegar a otros países de Latinoamérica porque tiene muchísimas traducciones, está en audiolibro, ha ganado muchos premios, en cuestión de ventas ha sido todo un fenómeno, pero casualmente no ha repercutido como de manera tan impactante o contundente en otros países de Latinoamérica. Hay un escritor clásico que a mí me gusta mucho, que se llama Jorge Ibargüengoitia, que es clásico, pero es un poco más, o sea, 1900, tampoco 1950, por ahí, 60. No es tan lejano, tiene unas cosas, porque hace unas críticas, es como una sátira al sistema político mexicano, a temas muy nacionales, me parece muy bueno. Tiene uno que se llama Relámpagos de Agosto, brutal. Y de hecho, también va a salir uno de sus libros que lo están adaptando a Netflix, ojalá les llegue a ustedes, que se llama Las Muertas, que es el caso de unas mujeres que regenteaban un prostíbulo y asesinaban a las prostitutas. Wow. Es buenísimo. ¿Y ese de quién es? ¿También de Jorge? Jorge Ibargüengoitia. Wow. Ese autor me parece muy bueno. Hablando yo un poco de más de contemporáneas, Brenda Navarro me gusta mucho. Es una escritora que radica en España, pero tiene un libro que se llama Cenizas en la boca y Casas vacías. Yo leí Casas vacías. Me parece una novela extraordinaria. Es una novela muy breve. Ahorita Brenda Lozano, yo no la he leído, pero es de esta nueva generación de jóvenes también que están escribiendo. Y los clásicos revolucionarios. Hay un libro muy famoso aquí en México
que es el clásico que dejan leer en las escuelas, que a mí me gusta mucho, que se llama Santa, de Federico Gamboa. Es de aproximadamente principios de 1900 y es la historia de una prostituta, o sea, de una joven que termina siendo prostituta. Lo comparan incluso con Naná, se me acaba de ir el nombre. Hola. Exacto, lo comparan porque hay ciertas similitudes, es naturalista, o sea, pertenece a la corriente del naturalismo. A mí me parece un libro espectacular y además tuvo adaptación cinematográfica. Entonces, esa novela también me gusta. Los bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, es una novela como muy revolucionaria, muy típica de México, que también me parece extraordinaria. Yo creo que esos son, espero que no se me esté olvidando alguno y luego me voy a arrepentir. Me encanta, no conozco ninguno, mira, fíjate. ¿No? Bueno, a Ibargüen en sí, por supuesto, pero a Sofía no. Sofía Segovia, a Brenda no, a Brenda Navarro tampoco. Tampoco la tenía en el radar. No, es que hay tanto que leer. Mira, la otra vez me dijeron, vi un dato científico que me tiene muy preocupada, Valentina, y es que uno, si se dedica muchas horas a leer en la semana, puede leer entre 4.000 y 4.500 libros en la vida. Siempre que cojo un libro digo, ¿será que este merece hacer parte de mis 4.000 libros de la vida? A mí me pasa. Hace unos días leí uno que dije, tiempo desperdiciado. Casi 24 horas que no debí de haber invertido aquí. Pero bueno, de acuerdo, ya estaba hecho. Y hay gente que te dice, deberías leerte este libro. Yo cojo el tema y digo, como que, ¿sabes qué? No me interesa. Hay tantos libros que sí me interesan, que no me interesa. Y voy a ser muy sincera, no lo voy a leer. Yo soy defensora del no te gusta. Allá afuera hay un mundo. Explora. ¿Para qué quedarte en algo que no te llama la atención? Déjame, te recomiendo otro. Hay uno para entender un momento político muy importante en México, que es además muy bueno, que se llama La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. A Elena no sé si ya la habías escuchado. Claro, es una periodista fantástica, ¿no? Fantástica, muy reconocida. Sigue viva, ¿no? Sí, sigue viva. Sí, sigue viva. No nos oiga, yo es que... No, sí, sigue viva, pero ya tiene, no sé si ya tenga más de los 90. Pero tiene un libro que habla sobre un movimiento que hubo en México, que es el movimiento del 68, que es una matanza a estudiantes durante... Creo que es, híjole, ahorita ya no me acuerdo si es antes o después de las Olimpiadas, que fueron aquí en México. El libro es brutal porque no es una novela, son una serie de testimonios. Pero es para que entiendas cómo el gobierno mandó a su gente a matar a estos jóvenes que estaban manifestándose en una plaza muy importante en México, la Plaza de Tlatelolco. Pucha, no, espectacular. Quería también que fuéramos por temas, que esa es otra de las cosas que yo creo que más les interesa a los lectores y es, venga, bueno, hablemos de 3 novelas o 3 libros que para ti sean los libros del enamoramiento. O del amor. Del amor. Bueno, es que este concepto del amor tiene muchas variantes. Puede ser romántico, no romántico. ¿O no? Como me enseñó Aura García la otra vez que hablamos con ella en el episodio, que también es mexicana, Aura García Junco, me decía que eran relaciones sexo-afectivas, que no es amor romántico, sino relaciones sexo-afectivas. Yo siempre, Majo, menciono Cumbres Borrascosas. Les digo, para mí es top del amor que no debe ser, pero a que cómo disfrutas leyendo. De Emily Bronte. De Emily Bronte. Cumbres Borrascosas. Gran clásico, ¿no? Gran clásico de la literatura. Pero ¿sabes qué me gusta? A diferencia, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es más tormentoso. Yo tiendo más a esas historias, la idealización y todo bonito. No, a mí me gusta más que sufran los personajes. Ese me gusta. Sí. O sea, últimamente me dicen, vale, tú ya necesitas terapia. Les digo, yo creo que sí. Ese libro me encanta. Hay un libro que, híjole, voy a dar el título, pero es un libro más enfocado a amores. El concepto del amor ahí tiene muchos significados, que es la historia de O, de Pauline Riache, una francesa, considerado más novela erótica, pero es un tema de sadomasoquismo. Entonces, a mí me vuela la cabeza ese libro porque siempre me dicen, es que no hay amor ahí. Depende de lo que ustedes entiendan por amor, ¿no? No todos tenemos el mismo concepto. Creo que ¿sabes quién hablaba mucho de ella? Annie Ernaux. Es que es brutal la historia de O. Oye, la novela erótica, es difícil encontrar novela erótica. Si quieren leer novela erótica, Las Edades de Lulú es espectacular. De la Hoz. ¿Y qué otra novela erótica es divertida? ¿En México hay alguna así como muy representativa? No, ahorita sé que es un tema polémico. Yo tengo un club de lectura de literatura erótica.
puro clásico de literatura erótica, sí. Ya leímos, o sea, ya les digo, ya nada más nos falta leer, o sea, la revista, ya leímos todo. Pues la otra vez estabas recomendando al Marqués de Sade, yo te vi. Yo al Marqués de Sade lo amo, pero es demasiado. O sea, sí entiendo que es muy incómodo. A mí el Marqués de Sade me gusta mucho. La historia de O me gustó. También Fanny Hill, de John Cleland. Fanny Hill es brutal. Es un clásico de literatura erótica. Es muy bueno. Yo tenía incluso la edición ilustrada. No sabes cómo me divertía cada que abría el libro. Porque eran dibujos, pues, el libro no me acuerdo, no sé si será entre 1700, 1800, vestidos enormes, ¿eh? En unas escenas bastante poco comunes de ver en libros. Ese libro también me gusta mucho. Y regresando a historias de amor, ese es un contemporáneo, bueno, no contemporáneo tuyo, es connacional tuyo, El amor en los tiempos del cólera. No, es mi libro favorito. Mira, yo voy a decir algo muy polémico, Valentina, y solo te lo voy a decir a ti. Nadie oye. Nadie lo va a oír. Lo prefiero por encima de 100 años de soledad. Yo también. Es mi libro favorito de Gabriel García Márquez. Me parece la cosa más increíble, más espectacular. Pero la otra vez conversaba con una amiga y me decía, es la historia del fracaso amoroso. Un perdedor enamorado de una vieja que nunca le para bolas. No sé si en México se dice una chava que nunca le para bolas. Una vieja también. O sea, toda la vida enamorado de ella y solo al final dice que le para bolas, pero en realidad no es una historia de un amor real. Pues o sea, es una historia de lo peor que a uno le puede pasar en el amor, uno estar perdidamente enamorado de alguien, que esa persona ni siquiera te voltea a ver. Te voltea a ver. Ese es de... Yo tuve oportunidad de leer 100 años de soledad hace mucho tiempo. Cuando leí El amor en los tiempos del cólera, dije, ¿dónde estaba? ¿Qué demonios me pasó que no lo había leído? No sabes lo que lo disfruté. O sea, Fermina, Juventino, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Florentino, mira, perdón. Creo que sí, no, pero es que es el esposo el que estabas mencionando, que es o sea, dijiste el personaje, pero estabas pensando en el personaje, ajá, en el esposo y no en el amante. El amante, pues, casi que ni amante. Pero claro, todos tenemos un Florentino Ariza en nuestro corazón, o sea, sí, todos hemos sido ese enamorado que no le paran bolas, que no lo quieren, que no se quieren. Entonces yo creo que uno se siente muy afines con Florentino. Sí, a mí me encanta El amor en los tiempos del cólera. O sea, cuando me preguntan por una historia de amor, procuro decirles darles ese título. Oye, y de desamor, ¿cuáles 3 títulos nos recomendarías que tú digas como que para una, en Colombia le decimos tusa, ¿sabes? Cuando uno termina con alguien y entra como en ese periodo de duelo tan difícil y tan duro, a veces pues leer un libro puede ser una buena solución. Sí, es una buena solución. Yo ahí te juro que no sé. O sea, el otro día me hicieron esa misma pregunta y dije, no sé porque vivan su duelo. Yo nada más les decía, ya vivan su duelo, llórenle al sujeto en cuestión unas 3 horas y después sigan leyendo lo que se les dé la gana. No, yo ahí sí buscaría, es que te voy a decir algo y me van a decir, estás loca. Un thriller o una cosa de esas donde puedas sacar todo el rencor que llevas dentro, porque al final es parte de tu duelo, este enojo. Claro. Pero un título así como tal me cuesta mucho trabajo, sobre todo para desamor. No sé, ¿tú? Pues a mí me gusta mucho El amor dura 3 años. No lo he leído. Frederick. No, te lo tienes que leer. Es buenísimo. Pues es una novela francesa, se llama Frédéric, bueno, ya no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como esa historia comparativa de cómo uno pues está primero enganchado en la sustancia química, que cuando uno tiene esa sustancia química pues se enamora de cualquiera. Pues cuando esa sustancia química llegó y esa dopamina y la endorfina y la no sé quién y uno ve perfecto el amor ciego, claro, porque eso es una bomba química. Pero a uno lo que le pasa es que después de 2 años y medio que esa sustancia química se baja, uno dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Ves tu realidad? No en este momento, pero me ha pasado, que digo como, yo voy a negar esto hasta la muerte. Aquí esto nunca pasó. Digan lo que quieran. Nunca pasó. Si yo no lo recuerdo, no pasó. Pero claramente es como esas historias como que pasa eso y entonces es como que alguien que lea pasa sucesivamente eso y no cree y dice como que el amor no es verdad. O sea, el amor solo dura 3 años, que es lo que dura la sustancia química. Y bueno, es como esa reflexión detrás de ese amor químico, porque lo que hace en realidad el amor químico, y lo hablaba con... no sé si has oído a Luis Muñoz, el de Entiende tu Mente, el del podcast de Entiende tu Mente. No, pero lo escucho.
Uy, no sabes, bueno, es un fisioterapeuta que habla mucho de cómo funcionan estas sustancias químicas en el cuerpo y claro, lo que hace la sustancia química en el cuerpo es que te ayuda a crear unos lazos que después se vuelven el verdadero amor, que es el amor relacional, del contexto, de la construcción. Pero claro, creo que me parece un gran libro para cuestionar sobre el amor, pero es difícil de conseguir, la verdad. No, y ya lo encontré. O sea, ya lo tengo aquí. Lo voy a intentar, Por favor. o sea, comprar el digital, Léetelo. aunque sea. Léetelo, es buenísimo. Ok. Bueno, no, Valentina, yo creo que esta era como que, pues estoy muy feliz de haber tenido este espacio contigo. Ojalá sea el primero de muchos. Cuando quieras que hagamos algo, me encantaría, pero qué felicidad y qué orgullo tener una gran promotora de lectura que cree en el amor de los libros y que acompaña a tantos lectores en todas las esquinas del mundo. Ay, muchas gracias. No, yo feliz de hablar de lo que más me apasiona. Gracias, porque además, déjame decirte que antes de que nos conociéramos, yo ya te seguía en Twitter y yo decía, qué buenas frases postea esta mujer, hasta que nos dimos, hasta que se dio la oportunidad de conocernos en Guadalajara. Entonces es un honor estar aquí contigo. Ay, tan linda, Valentina, que sea la primera de muchas conversadas. Espero que sí, que así sea. Un abrazo y muchos saludos a México y me cuentas cómo te va con ese libro de El amor dura 3 años. Por supuesto, muchísimas gracias. Espectacular. Bueno, y a todos los que nos están oyendo, muchas gracias por su compañía. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.